Muy feliz segundo domingo de Adviento para todos. El evangelio que la iglesia nos propone para este domingo es el evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos 1 al 12, predicación de Juan Bautista. Nuestro pasaje va a ser importante porque va a introducir el primer libro de 5 que Mateo tiene, a través de los cuales ha estructurado su obra. Entonces va a ser interesante saber cómo inicia ese primer libro. Lo que vamos a ver acá es el relato de Juan Bautista en el desierto y proclamando un bautismo de conversión ante la llegada del reino de los cielos. Él bautizará con agua para que se lleve a cabo esa conversión, pero Jesús vendrá a bautizar con Espíritu Santo y fuego, lo dice el versículo 11. ¿Quién es Juan Bautista? El narrador nos va a mostrar en el versículo 4 qué comía, cómo se vestía, y tenemos aquí que Juan come langostas, miel silvestre, se viste con pelos de camello y tiene un cinturón de cuero en la cintura. Es un hombre del desierto, es un hombre que vive en el desierto, es un hombre que las comunidades cristianas han reconocido como un profeta, el último profeta de esa alianza antigua o antiguo pacto o Antiguo Testamento, pero que a través de ese anuncio y la comprensión que tiene de quién es Cristo, pues está abriendo el camino a esa nueva alianza y claro que se está insertando en ella también. El pensamiento de Juan es el de los judíos, que esperaban ese nuevo orden, ese nuevo eón, ese nuevo orden en el mundo, un Mesías, un Cristo, un ungido que Dios enviaría a restaurar, a hacer un juicio, a someter a las naciones, a traer el shalom, la paz, la plenitud, la prosperidad, todo lo que significa el shalom, desde esa connotación israelita. Pero aunque los judíos, en cabeza de sus autoridades religiosas, claro, están esperando a este Mesías y este juicio final, este nuevo orden, pues Juan lo hace no unido a la institución, no unido al templo, ni a sacerdotes, ni a la institución religiosa, autoridades religiosas, no, lo hace independientemente y por ello está en el desierto. Y nosotros tenemos un ejemplo de personas que ya lo habían hecho, como los qumramitas, estos saduceos o sacerdotes que se han desligado del templo y se han ido a vivir abajo, al sur de la Judea, a orillas del Mar Muerto. Los qumramitas, podemos investigar muchísimo sobre esto. Hoy hay muchísimo las cuevas de Qumran y todos los descubrimientos. Y Juan anuncia que ha llegado este reino. Para los sacerdotes, para los saduceos y fariseos es claro que Jesús no va a traerlo, pero Juan entiende que sí. En Jesús llegó este tiempo, el tiempo se ha cumplido y aquí tenemos en Mateo una recurrencia al hablar de profetas. Mateo nos está citando profetas y todo el tiempo nos está diciendo que con Jesús están cumpliendo estas profecías. Y en este caso tenemos en el versículo 3 cómo el evangelista nos va a introducir a Jesús y dice, este es de quien habló. Juan mismo lo está diciendo en Isaías 43. Este es de quien habló el profeta Isaías cuando dice, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Estamos acá en el segundo Isaías, Deutero Isaías, en este tiempo en el que el pueblo judío está en el exilio. Entre años 609 y 539 está en el exilio en Babilonia y esta es una voz liberadora, una voz para restaurar y sacar al pueblo a través de Ciro, el rey de Persia, y el pueblo puede regresar. Y aquí están citando, Juan, este texto. Es que ha llegado el tiempo en el que Jesús llegará y traerá el reino, y ese tiempo ha llegado. Y este bautismo de conversión, porque es un bautismo de conversión, Juan lo deja claro, no se repetirá continuamente como lo hacen el rito de purificación judía. No podemos decir que Juan está repitiendo este rito. Al contrario, este es un acto que requiere una decisión porque es una sola vez, es para conversión a Cristo y se requiere una decisión.
una decisión de tener metanoia o metanoeo, el verbo, un cambio de nous, de mente. 3 veces en este pasaje encontramos este verbo. Versículo 2, miremoslo allí, conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos. Versículo 8, Juan va a decir a saduceos y fariseos que den fruto de esa conversión. No basta con decir que somos hijos de Abraham. Es necesario dar frutos de conversión. Y versículo 11, yo los bautizo con agua para que se conviertan. Así que tenemos aquí una palabra que cuando miramos su frecuencia va a ser bien importante dentro del texto. Juan como profeta está tomando el anuncio de los profetas en el sentido de volver a Dios, de regresar, shub en hebreo, de regresar, de volver, de restaurar esa alianza. Las consecuencias han sido muy fuertes, el exilio en Babilonia, por ejemplo, y demás, de la ruptura que se ha hecho del pueblo con Dios. El versículo 5, fijémonos acá, el narrador menciona, aparece aquí la palabra panta, esa palabra todo, todas, todo, toda. El narrador va a mencionar en el versículo 5 que venían a Juan a ese bautismo Jerusalén, toda Judea, toda la región del Jordán, confesando sus pecados. Y va a ser entonces increíble ver cómo los fariseos y los saduceos que se quieren acercar aquí, pues no van a creer en el mensaje de Juan. Ese todo, todas en el capítulo 28, 19, 18 y 19 en Mateo, ya lo encontramos también allí, ese todo. Hagan discípulos en todas las naciones, enséñenles a guardar todo lo que les he enseñado. Este es un mensaje universalista. Mateo trae un anuncio universalista en el que estamos involucrados también nosotros, pero en este contexto todas las naciones paganas estaban allí. El anuncio es para todos. Y fíjense cómo los fariseos y saduceos, que no van a entender esto, tenemos que tratar de mirar ese versículo 11, porque Jesús bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y aquí en Mateo Jesús es ese Hijo del Hombre, ese juez escatológico que vendrá a realizar ese juicio futuro a todas las naciones, a Israel también, a la comunidad que se reúne ya en Cristo también, claro. Y entonces Juan va a ser muy fuerte con los fariseos y saduceos en el versículo 7, donde les dice que ellos, les dice raza de víboras. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira inminente? Aquí hay un peligro grande, y es que las autoridades judías no llevarán al pueblo a insertarse en este reino de Dios. Lo está haciendo Juan desde el desierto y desvinculado de la institución religiosa. Y aquí también tendríamos que hablar de los frutos y de la justicia, porque aquí en el versículo 8 le está diciendo a esos fariseos y saduceos que ellos deben dar frutos dignos de conversión. Es importante para la teología mateana hablar de los frutos, frutos de justicia, frutos de conversión. Quisiera hablar de la tradición un momento, de esta tradición de Juan el Bautista, porque Mateo ha tomado esta tradición del Evangelio de Marcos. Marcos ya había dado a conocer esa tradición en su obra, y Mateo en su obra trae para su obra este pasaje, esta tradición de Juan, pero va a hacer una unificación, una actualización, y es unificar el anuncio de Juan Bautista con el anuncio de Jesús. Juan Bautista va a decir en el capítulo 3:2, conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos. Y en 4:17, Jesús va a tener exactamente esas mismas palabras. Vemos a Jesús cómo está involucrando de una manera tan concreta a Juan en esta construcción, en este abrir las puertas a un reino de cielos donde serán incorporadas tantas personas. Capítulo 3:15, que no hace parte de nuestro pasaje, pero que es conveniente que lo veamos, dice el versículo 3:15, ante la negativa de Juan de bautizar a Jesús, Jesús le va a decir, conviene que cumplamos
toda justicia. Conviene que cumplamos toda justicia. Así que aquí tenemos una unidad entre Jesús y Juan es el ejemplo de los creyentes en Mateo y de todo creyente hoy, que comprende, y lo vemos también desde el Sermón del Monte, capítulo 5, versículo 10, bienaventurados los perseguidos por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué es justicia? Jesús que ha ido a la cruz para morir por todos, para salvar a todos, para restaurar a todos, y el mismo camino lo tendrán que seguir los creyentes en Mateo, dar la vida por Jesús, porque la justicia se mide en las relaciones interpersonales. Allí es donde se mide la justicia. Y entonces tenemos a Juan que está ofreciendo y exponiendo su vida para hacer que el reino de los cielos llegue, o lo diríamos de otra manera, abriendo la puerta del reino de Dios para que otros ingresen a través de ese bautismo de conversión. Entonces, una invitación, primero para mi vida y para ustedes también, es que podamos seguir las huellas de Juan Bautista, que no se detuvo ni un segundo en trabajar para que otros pudieran estar bajo esa presencia poderosa de Dios en sus vidas. Bendiciones para todos.